Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está Carmen? Buenas tardes, ¿cómo les van a todos? Eh, Hola, profe, buenas Hola, tardes. Buenas disculpen la tardes, nosotros. tardanza, eh, tuve problemas técnicos para tanto para conectarme como para iniciar lo que son las aplicaciones de PowerPoint y PDF. Cuando no una cosa es otra, qué increíble. Por lo general era el tema de Internet inicialmente y, y resolví el tema de Internet en Venezuela, que sabemos que es un poco complicado. Y bueno, ahora resulta que el equipo no quería inaugurar adecuadamente los programas de PowerPoint y PDF. El PDF que voy a compartir con ustedes en la tarde de hoy, iba a decir en la mañana, acostumbrado a veces a las clases en la mañana, es en relación pues a la clase que tenemos de los principios. Este es el esquema, vamos a compartir el esquema de clase mientras dictamos la clase correspondiente y este mismo esquema se lo voy a transmitir a nuestra delegada de curso, como también lo enviaré inmediatamente por el chat del WhatsApp. Y estará también igualmente colgado en la plataforma de nuestra universidad, Módulo 7. Vamos a compartir entonces la pantalla para que veamos nuestro PDF que tenemos acá. E irles explicando poco a poco pues esta unidad 3 que es correspondiente a los principios del derecho procesal del trabajo. Como está planteado en nuestro plan de estudio, planteado pues un tema 1, concepto, el tema 2 que son los principios y el tema 3 que también hay otra cantidad de principios y el tema 4 correspondiente pues al régimen jurídico venezolano. Como ustedes pueden ver, en el tema 2, que tenemos principio protectorio, el principio individuo properario, la norma más favorable, también resalté o resaltamos en color rojo los efectos de la incomparecencia, la redistribución de las cargas de las pruebas, que los vamos a analizar en la unidad número 5 del proceso judicial en los temas 5 y 11. Por eso no los vamos a ver hoy. Pero sí vamos a ver los principios que están desarrollados en las infografías que enviamos con antelación para hacer este tema interactivo de una manera más lúdica y agradable, haciendo pues también uso de las plataformas tecnológicas y entender mucho mejor los principios, porque a veces estudiar principios puede que nos parezca un poco fastidioso, pero si no lo es, podemos hacerlo bastante ameno. Así pues, vamos a ver cuáles son los principios fundamentales del derecho del trabajo, los principios rectores del derecho del trabajo, los principios informadores del derecho del trabajo, procesal del trabajo. El tema número 3, principio de veracidad, la prohibición de ciertos medios de prueba, que también lo vamos a ver más adelante en la unidad 5, correspondiente al proceso judicial, específicamente en el tema 11, cuando veamos los medios de prueba, que hagamos una diferenciación entre lo que es medio de prueba, fuente de prueba, objeto de prueba. Entonces, allí vamos a saber cuáles son las pruebas que están expresamente prohibidas dentro de nuestro procedimiento laboral. Vamos a ver hoy el principio de simplicidad y en el tema también número 5 veremos pues lo correspondiente a la libertad probatoria y lo que son las potestades o facultades inquisitivas del juez del trabajo. Sin embargo, hoy vamos a ver un poco, pero muy somero respecto a eso, sino cuando ya estudiemos los medios de prueba en particular, es cuando vamos a profundizar sobre eso, porque ya vamos a estar metidos propiamente en el procedimiento del trabajo, en el procedimiento procesal laboral. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros por principio? Sí, únicamente por principio. Entonces,
hice una pequeña investigación a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española acerca del significado de la palabra principio. Tenemos pues que en el tema jurídico tiene tres acepciones a saber. Y en ese aspecto jurídico puede entenderse el principio como uno, la base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual precede discurriendo en cualquier materia o área de investigación. Segundo, tenemos que también se puede entender, o una acepción del principio, cualquiera de las proposiciones o verdades de donde se empiezan a estudiar las facultades y son los rudimentos y fundamentos de estas facultades. Y en tercer lugar, que es el que vemos como más adecuado a nuestra área jurídica, podemos entender el principio como una norma no legal supletoria de ella y constituida por la doctrina o aforismo que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Son esos rasgos matrices, pues, lo que podemos entender por principio. Aquí siguiendo una orientación filosófica clásica de lo que entiende o entendió Aristóteles, parafraseando al autor Félix Adolfo Lama, podemos decir pues que principio es aquello de lo cual algo procede, sea en la línea del ser, del conocer o del lograr. Hoy tenemos también de donde emana. En fin, los principios generales del derecho se pueden definir como normas permanentes que constituyen las bases del ordenamiento jurídico laboral y sirven de guía a jueces, abogados, intérpretes jurídicos, todo aquel que quiera servirse de esas disposiciones. ¿Para qué? Para realizar la justicia, o por lo menos este proyecto de justicia que nosotros tenemos en nuestra Constitución, en nuestro pacto social. Así pues, en materia del derecho procesal laboral, tomando como siempre en este curso las enseñanzas de Néstor de Buen, pues, y siguiendo las enseñanzas de Luis Rodríguez Arias, define a los principios como las ideas fundamentales e informadoras del procedimiento laboral. Ahora bien, el tema de los principios es complejo, es denso, si tratamos nosotros de meternos en un entorno filosófico, y pues no es aquí la oportunidad para tratar de desarrollar pues ese estudio tan denso de lo que son pues los principios. Sin embargo, en nuestra disciplina, al aplicar los principios generales del derecho, se realizan bajo la óptica tutelar del derecho del trabajo. No quiere decir que se flexibilicen o se apliquen a medias, que siempre se aplican en nuestra especialidad. Así pues, también los principios propios fundamentales del derecho del trabajo, tanto en su ámbito adjetivo como sustantivo, se entrelazan y se vinculan, amén de que tienen rango constitucional. Entonces, vamos a ver un poco esos rasgos constitucionales o las bases constitucionales de los principios, como yo siempre les he indicado en este curso, que siempre vamos a comenzar acá con la base constitucional. Vamos a hacer un poco una inversión de la pirámide de Kelsen, donde pues colocaremos a la Constitución como base de nuestro ordenamiento jurídico laboral. Así pues, la Constitución de 1999, en el artículo 257,
establece que esta cuestión de derecho constitucional se las remarcaron en teoría general de proceso, se las volvieron a remarcar en derecho procesal civil, que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán, y entonces empezamos a ver los principios consagrados constitucionalmente y que son recogidos por el legislador adjetivo laboral. La simplificación o simplicidad del procedimiento laboral, la uniformidad y eficacia de los trámites, los cuales deben adoptar un procedimiento, y por eso lo coloco acá en morado, porque es el color favorito de mi esposa y de mi hija, un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Ahora bien, en una norma programática constitucional, que es la disposición cuarta, numeral cuarta de nuestra Carta Magna, pues se estableció. Cuarta, dentro del primer año contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma, especializada, y la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará orientada en los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad, la rectoría del juez en el proceso. Tenemos acá, creo que la mano alzada de nuestra amiga Carmen, quien nos plantea una duda. Adelante, puedes plantear tu duda, tranquilo. Escuchamos. Profe, yo tenía una duda respecto justamente de lo que acaba de tocar, porque estaba leyendo un artículo de, bueno, no sé si es profesor, pero básicamente es de Alberto Baumeister Toledo, que habla de los principios generales que rigen el nuevo proceso laboral conforme a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y habla de esta cuarta disposición. Y mi duda respecto de esto, porque él plantea una buena problemática en este trabajo en cuanto a estos principios, es que yo entiendo por esta disposición transitoria cuarta que es a partir de esta disposición es que tenemos un desarrollo complejo de los principios procesales que deberían regir nuestro proceso laboral. Y entiendo justamente que es en virtud de esta disposición que se entiende que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nueva tiene que contener todos estos principios y desarrollarlos, porque creo que antes no había eso. Entonces esa es mi duda, o sea, si es tan novedoso entender estos principios procesales laborales desde nuestra Constitución del 99 o vienen de antes. Ajá, bueno, exacto. Qué buena tu pregunta, aunque de cierta manera también te la respondes. Y ahorita agregamos algo con Michelle, qué bueno que quieras intervenir. Fíjate, antes en la Constitución del 61 teníamos el tema del debido proceso, pero no teníamos principios procesales previstos dentro de nuestra Carta Magna de una manera tan expresa como lo dispone la Constitución de 1999. La Constitución de 1999, el constituyentista de ese momento consideró adecuadamente que para el tema procesal laboral se estableciera en esta disposición transitoria cuarta una ley que debía recoger esos principios. Esto fue una ola de los años 90 que se llamó el humanismo procesal. No solo fue Venezuela, gran parte de América Latina tomó, pues incluso Colombia, que también creo que por el 90, 92, tuvo su nueva constitución, también procedió a un tema de humanismo procesal. Y ese humanismo procesal, pues, era que en las cartas más, que en el humanismo procesal, sí, humanismo. En la Carta Magna se establecieran principios procesales a desarrollar ya en las leyes
bajo la Constitución y que fueran programadas ya de una vez dentro de la Constitución. Así ocurre con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ya ahorita vamos a ver no solo la Ley Orgánica del Trabajo, sino también la Ley del Trabajo, el Decreto Ley LOTT, y vamos a hacer como un paneo entre las dos leyes, donde vemos que los principios constitucionales están previstos tanto en la legislación procesal, claro, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es anterior a la ley, del Decreto Ley LOTT, y luego están consagrados igualmente en la ley sustantiva, aunque como la ley es orgánica puede tener unos que otros procedimientos, como en el caso de la ley orgánica LOTT. Entonces, en efecto, fue lo que el constituyente consagró para que se dictara una ley procesal del trabajo con esas características. Y fíjense ustedes, fíjate Carmen, que los dice dentro, que nos dice la disposición transitoria cuarta punto 3, que habla, no, cuarta punto 4, cuarta 4, numeral cuarto, cuarta. Dentro del primer año, imagínate, a partir de la instalación de la Asamblea Nacional. Es decir, la ley se vino a dictar en el 2002, en el 2003 ingresó algunas que otras jurisdicciones un tema más adelantadas que otra y tuvo vacatio legis por un año, cuando finalmente entra en vigencia por allá en el 2003. Eso fue todo muy revolucionario en su momento porque no estábamos acostumbrados acá. El único procedimiento oral que teníamos era el procedimiento penal por el Código Orgánico Procesal Penal, pero no consagraba los principios que conocemos como parte del humanismo procesal. Entonces, teníamos por ahí a Michelle que quería agregar algo, ¿no? Sí, profe, y incluso va mucho de la mano con la sorpresa de Carmen de ahorita ver, o mejor dicho, ya con la Constitución del 99, realmente la consagración de estos principios respecto al proceso laboral. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de esa consagración constitucional, a mí lo que me sorprende es que aún se cuestione, tal como por ejemplo se plantea en la lectura de Juan Montero Aroca. Sé que esto es en cuanto a leyes españolas, pero trayendo la colación, que si bien decimos que todo lo relativo al derecho laboral es visto como un derecho autónomo, siempre se ve o se ha cuestionado la autonomía de sus principios. Es decir, que si bien no son principios creados específicamente con base al derecho laboral, siempre se nutre, por ejemplo, en este caso de lo que dice esta lectura, de principios civiles, o sea, de principios netamente civiles. Entonces, y eso lo contrapongo con la lectura también de Néstor de Buen, que hablan sobre los principios y que también se establecen que el derecho laboral es autónomo y demás. Pero entonces mi duda es, si bien existe una consagración constitucional, como lo acabamos de ver, eh, ¿por qué por un lado decimos que el derecho laboral y el derecho procesal laboral se ve regido por un conjunto de principios netamente, prácticamente fabricados de acuerdo a él, si realmente son inspirados de otra rama del derecho, en este caso como la rama civil? O así lo veo yo. Más allá de, como también menciona el autor Néstor de Buen, que hay como dos funciones específicas. Una abstracta, que es, bueno, lograr la justicia, que supongo que eso se ve también en cualquier otro proceso, pero la segunda, que es específicamente la justicia social, que es el tema de la igualdad, que evidentemente en este tipo de procesos no vemos igualdad. Un patrono, como siempre se ha visto, mal de bien, millonario, y un trabajador pobre. Pero de igual manera siguen siendo los mismos principios, porque a fin de cuentas está el principio dispositivo, el principio oral, el principio de publicidad, celería. O sea, son un conjunto de principios que, o sea, que yo no los veo netamente como enmarcados en el derecho laboral, sino de otras ramas. No sé si estoy equivocada, pero así lo veo yo. No, se comparten, hay principios que se comparten. Por ejemplo, ahorita cuando veamos el principio de concentración de los actos procesales, como el principio dispositivo está en el procesal civil, incluso también está en el procesal administrativo, procesal constitucional, procesal penal. Bueno, ahí es diferente, pero el principio de concentración de actos está en todos los demás procedimientos
y no solo laboral, también está en el civil, está en LOBNA, está en, o sea, en el procedimiento previsto por la ley de protección del niño, niña y adolescente, se comparte. Solo que se atemperan, es decir, se adecúan a cada materia en general. Ahora, acá usted tiene, por ejemplo, el indubio properario, ¿sabe? O el de la duda a favor, que cuando una prueba te va a arrojar dudas, usted va a favorecer, y eso vamos a hablar muchísimo más en el tema 11, va a favorecer entonces la valoración de la prueba en función del trabajador, es decir, que favorezca la interpretación de esa prueba al trabajador. Un principio muy criticado, muy cuestionado, pero precisamente por lo que tú acabas de indicar. Tenemos un patrono con una mayor fuerza económica que un trabajador y pues este tipo de principios lo que hacen es equilibrar esa condición económica y social entre uno y otro para que el proceso sea más justo. Pero esto también quiere decir que no usted le va a dar todo al trabajador. Hay que ser muy cuidadoso, la duda tiene que ser razonable y un sinfín de cosas, ¿no? Vean, vamos a adelantar y dejamos el tema de las preguntas al final y escucho bien sus opiniones. Esto es muy cortico el tema porque los principios son bastante fáciles y así tenemos, porque el principio procesal del trabajo descansa sobre principios básicos que son, que es gratuito, enteramente gratuito, debe ser rápido, es decir, célere, simple, debe ser oral. Cuando digo oral, es que es preeminentemente oral. Todos los procedimientos modernos, y les voy a dar unas lecturas que no, deben estar dentro de mis guías, sí, están dentro de las guías, donde ustedes van a ver que ya desde Giuseppe Chiovenda venía indicando que todos los principios modernos son mixtos, es decir, oral y escrito. Ahora, se dice que es oral porque es de preeminentemente oral. Y en el caso del derecho procesal del trabajo venezolano, los actos fundamentales se realizan oralmente, a viva voz, y instrumentados también con el principio de inmediación. El principio de inmediación no es otra cosa más que el contacto del juez directo con las partes y el que el juez que va a decidir inmediatamente, pues tenga la vista de las pruebas, no es decir, que las pruebas sean evacuadas por un tercero o por un delegado. Es decir, exactamente, no hay una prescindencia de la escritura, no la hay. De hecho, se pueden presentar escritos convenientemente escritos, nos lo dicen autores como Capelletti, Chiovenda, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Sí tenemos pues que también nos servimos del servicio de contradicción, previsto en todos los procedimientos, en todos los procedimientos. El principio dispositivo, el principio de la lealtad procesal, pero acá está pues el de justicia social, entre otras. Así pues, tenemos también el principio de autonomía y especialidad de la jurisdicción laboral. Y esto es tomando pues lo que dice Michelle. Bueno, sí, pero es que siempre el derecho laboral es como que tanto el procesal laboral como el laboral, él como que agarró lo mejor de las otras ramas y las transformó y se hizo autónomo. En efecto, es así. Agarró la teoría general de los contratos, pero el contrato de trabajo es completamente diferente en muchas cosas. De hecho, no puede ser escrito, o sea, tiene la ventaja de que si no es escrito, eso no importa, entonces irrumpe, pues es como rebelde a esa teoría general de los contratos. El derecho procesal laboral también es rebelde en función a los demás procedimientos. No rebelde, no quiere decir sí, más flexible, más humano, porque precisamente con ese tamiz, con esa especialidad, lo hace autónomo y debe guardar el tema de la imparcialidad. Esto porque sí, no es que el juez tiene que estar totalmente inclinado a darle todo lo que el trabajador
decida. No, para nada, ya eso lo vamos a ver muy bien en el tema número 11 y vamos a ver cuándo esa duda a favor pues del trabajador se le da. Y la duda tiene que ser obviamente razonable. Así pues, como acabamos de ver, pues en la disposición transitoria, era transitoria precisamente por eso, dentro del año se tendría que establecer esa jurisdicción laboral autónoma especializada y la protección del trabajador en los términos previstos en la Constitución de la República. Entonces, esto permite una facultad para administrar justicia en el ámbito del derecho social trabajo que se ejecute por jueces autónomos y funcionarios cuando se habla de autónoma y especializada. Es decir, que el funcionario, el juez del trabajo, como todo se quiere, desde secretario para abajo, desde juez para abajo, magistrado para abajo, en la jurisdicción laboral. Y ojo, cuando hablo acá de jurisdicción, lo utilizamos con el término polisémico que tiene la jurisdicción. Ya más adelante vamos a ver que la jurisdicción, pues la potestad dinamante atribuida a ciertos órganos para administrar justicia, pero es uno. Ahora, pero cuando se habla de la jurisdicción laboral es como para decir la competencia laboral porque es un término polisémico. Entonces, tenemos pues que este tema de la especialidad y autonomía es que desde magistrado para abajo de la jurisdicción laboral tienen que ser especialistas en derecho procesal del trabajo o derecho sustantivo del trabajo para poder aplicar esos conocimientos adecuadamente. No quiere que se va a agarrar. ¿Qué ocurre? Pues un outsider totalmente, alguien que lo que tiene conocimiento de derecho marítimo lo pone pues a dictar sentencias en el tema del derecho procesal del trabajo. Entonces, claro, tiene otra concepción, maneja muchas veces los mismos principios, pero no con el mismo sentimiento o con la misma especialidad y autonomía que debe ser aplicado en el tema procesal laboral. Veamos un poco el tema pues, del principio de gratuidad y dónde está previsto. Creo que el principio de gratuidad es muy fácil, es decir, todos los trámites realizados ante tribunales del trabajo y como en antiinspectoría del trabajo son gratuitos. La justicia laboral debe ser gratuita, no pueden establecerse pago de aranceles, tasas, ni exigir pago alguno por los trámites realizados en tribunales del trabajo. Y también se le indica a notarios y registradores que no pueden exigir tasas ni aranceles, ni exigir pago alguno para el otorgamiento de poderes ni registros. Es decir, usted le da un poder a un trabajador para que sea laboral, lo lleva y el notario no puede cobrar ningún tipo de arancel allí. Está previsto dentro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el artículo 8 y tiene su contracara, o mejor dicho, también está previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la gratuidad laboral, en el artículo 11 del decreto ley de la LO triple T, donde pues ya acá, del lado izquierdo, pues tenemos de nuestra pantalla lo previsto en la ley orgánica en la LOPTRA y lado derecho lo previsto en la LO triple T. Y cuando usted observa, pues lo que indica es que no se deben cobrar tasas. Ahora, esto no quiere decir que sea completamente gratis, que usted no va a pagar copia, que usted no va a pagar un experto que practique una experticia. Eso ya son costos procesales que deben ser pagados, o que el trabajador va a contratar su servicio y no le va a pagar, o que el empleador, si lo demandan, usted no va a cobrar su honorario. No, ya eso es otra cosa. Lo que es el curso del procedimiento es el que es gratuito. El principio de realidad quiere decir que los actos fundamentales del proceso laboral venezolano se realizan pues a viva voz, mediante audiencia, bajo la fórmula del diálogo y la dialéctica. La oralidad es el pilar fundamental del proceso, pues con la oralidad se garantizan dos principios, y es
principio pues de inmediación y concentración, que esto obviamente nos da celeridad en la resolución de la controversia. La inmediación supone el contacto directo del juez con las partes y que el juez que ha de dictar la sentencia se haya evacuado las pruebas. Ahora, que acá les puse pues siguiendo a Piovenda que este principio se refiere que al juez que ha de decidir la controversia haya asistido a la evacuación de las pruebas de las cuales debe derivar su convención. Esto es, que haya estado en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con cada detalle del juicio, de modo que aprecie todo el íter procesal. El principio de concentración no quiere decir que estén concentrados, no. El principio de concentración es la densidad del proceso, es decir, que los actos estén juntos uno con otro, concentraditos. Por eso allí en las láminas, que ahora vamos a ver, coloqué como unas cadenas, y entonces son esos eslabones que vemos que están juntos uno con otro. Se explica pues con el tema de la unidad del acto. Supone que siendo realizados por audiencia, entendiendo que la audiencia es una sola, pues se realice prácticamente en un solo acto o se entienda morfológicamente la audiencia como un solo acto. Tenemos el principio de publicidad del derecho procesal del trabajo, donde todos los actos son públicos de acuerdo al artículo 4, que dispone la publicidad, salvo los que expresamente la ley disponga lo contrario, por razones de seguridad, de protección o personalidad de alguna de las partes, o de personalidad del juez, o porque el juicio es complicado, ya entonces eso ya es otro tema. El principio de abreviación, que está previsto en nuestra Carta Magna, artículo 257, que los actos procesales deben pues abreviarse, acortarse los plazos procesales, y tan es así que fíjense algo, únicamente había sido normal en nuestro procedimiento laboral que las partes pudiesen indicarle al juez: oiga juez, pero vamos a adelantar ese acto, estamos de acuerdo, vamos a abreviarlo. A ver, todo el mundo tiene agenda, todos tenemos agenda. Ahí directamente, bueno, vamos a adelantar el lapso. Perfecto. Y se adelanta el lapso para la evacuación de la prueba, para oír a las partes, si están de acuerdo a las partes. Y ayer, antier, acaba de salir una sentencia de la Sala de Casación Civil donde dice que los lapsos procesales se pueden acortar, se pueden abreviar. Con toda una cuestión con fanfarria, lo están celebrando ahorita en la jurisdicción civil, es decir, en el ámbito de la Sala de Casación Civil, que lo pueden realizar ahorita, sobre todo por el tema de las herramientas telemáticas. Perfecto, pero ya para nosotros, para los laboralistas, para los que nos dedicamos al derecho procesal del trabajo, era más común. Tenemos el tema de la rectoría del juez en el proceso, y esto implica que el juez es quien gobierna ese proceso, quien rige el proceso, ya no es un invitado de a palo o un simple espectador, tiene que ser un tipo dinámico, tiene que ser un juez que esté pues con amplias facultades y las sepa utilizar, tiene que ser una persona proactiva en orientando, primero que las partes lleguen a un acuerdo, siempre sea sustanciación, mediación, sea en juicio, sea el Tribunal Superior, todos, el juez tiene que ser un personaje súper activo para la resolución de la causa. Ajá. Rectoría, la inmediación es el contacto, y ese contacto permite al juez ser rector de su proceso, dirigirlo de la mejor manera en su consecución. Vamos a dar ejemplos más adelante de lo que es el principio de rectoría del juez en el proceso, como por ejemplo, oiga, mire, en la audiencia de juicio, ¿sabe qué? Yo, conforme al principio de rectoría del juez en el proceso, quiero primero oír tal prueba antes de esta, porque me parece que esta prueba puede ser inútil una vez que hagamos mención a esta prueba. En la fase de preliminar, el juez de sustanciación, mediación y ejecución
también pues ejerce ese principio de rectoría del juez en el proceso y podrá decirle a alguna de las partes, mira, voy a aplicar el método del caucus para la mediación, que es pues que una de las partes se salga y entonces aplica, el gobierno ese proceso. Uno es el mero contacto, observar, ver, estar pendiente de la evacuación de las pruebas, pero con la rectoría asegura que el juez pues dirige de manera activa y proactiva el, el procedimiento hasta su finalización. ¿Quién ordena todo? Por supuesto. Ya cuando veamos los autos de admisión de prueba lo vamos a ver muy bien. El principio de la realidad sobre las formas previsto constitucionalmente y es un principio propiamente laboral, donde acá se puede estar en presencia de un contrato que dice que es bajo una relación completamente mercantil, pero en la realidad el hombre cumplía horario, reportaba, le pagaban semanal o quincenal, le daban cesta ticket, le daban una semana para irse de vacaciones cada 3 meses, lo controlaban, ¿saben? Wow, ¿qué pasa? Tiene toda la estructura de ser una quinta, pero resulta que es una choza. ¿Cuál es la realidad? Hay una fachada allí. Ahí la justicia debe observar profundamente para que se observe para que llegue a la íntima convicción y veracidad de cuál es la relación que vinculó a las partes. Este es otro principio propiamente laboral, es decir, autónomo nuestro del derecho laboral. Y está previsto en el numeral tercero, el artículo 89 de la Constitución, así como en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dispone cuando hubiera dudas acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal, en el caso de colisión de varias normas aplicables en un mismo asunto, se aplicará la que más favorezca al trabajador. Y también en el caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará íntegramente la que más favorezca al trabajador. Y la norma adoptada debe aplicarse en su integridad, es decir, completamente. El principio de la sana crítica que regula nuestra ley procesal indica pues que en la valoración de las pruebas el juez debe observar las reglas de la experiencia, la lógica, los conocimientos científicos, lo que significa que el juez laboral debe argumentar, es decir, esa convicción razonada sobre la apreciación de la prueba. Pues, si bien es cierto, es con el libre albedrío, tiene que ser bajo una forma racional sobre, pues, el sentido común, lógico. Y en caso de duda, preferirán la norma que más favorezca, pues, al trabajador. El principio de uniformidad laboral quiere decir que es un solo procedimiento. Como podemos tutelar varios procedimientos acá, puede ser el reenganche, pago de salarios caídos ante el juez de trabajo, puede ser una demanda de accidente de trabajo, puede ser una demanda de cobro de prestaciones sociales, puede ser una demanda únicamente del pago de beneficios dejados de cancelar, y no hay un procedimiento diferente para esto, sino hay un solo camino, un solo procedimiento que es el que va a regir. Acá nos dice Valentina, qué bueno. Profe, sé que leí en una de las lecturas de Néstor Rubén que me pareció interesante, que creo que son de los pocos principios en la Roma de Derecho que nosotros promovemos por ley constitucional, que fue el autor y creador del derecho. Y también a veces ocurre con el tema de rectoría, y acá la violación de un principio, si es de tema procesal, puede llevarnos a la nulidad incluso del juicio o a reanudar una. El régimen venezolano, bueno, nuestra legislación, como lo vemos, y acá se los dejo, pues tenemos que
enfatiza los principios inspiradores en el proceso laboral, sobre todo el tema de la resolución